Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todos. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, Canal 19, y como siempre esta tarde, noche a las 7 y mañana a las 3 de la tarde en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Terminamos una semana durísima, la segunda después de las elecciones, caracterizada por las noticias alrededor de las nuevas autoridades, los anuncios de designaciones, la proclamación de la Junta. Por fin ya se terminó todo, pero termina la semana muy dura, con un golpe fuerte, la partida de Víctor Vitico, el hombre del canto social, el hombre del compromiso con las luchas libertarias, el hombre irreverente, jovial, afable. Acabó. La COVID-19 no pudo resistirla, no pudo ganarle la batalla a Víctor. Y el arte pierde a uno de sus mejores expresiones, y la verdad que ha provocado mucho dolor, mucha tristeza en la sociedad dominicana, porque Víctor es un símbolo que combina dentro del mundo del arte todas esas cosas que acabamos de decir. Así es que un nuevo golpe que provoca la pandemia, que sigue mostrando agresividad en la República Dominicana, y yo creo que vamos a tener que insistir en la necesidad de tomarnos en serio este problema. Se ha aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados una nueva, un nuevo estado de emergencia por 45 días que ha sido consensuado entre las autoridades salientes y las entrantes, y se esperan entonces las medidas restrictivas que se van a anunciar a partir de que lo apruebe el Senado, que está convocado para el día de mañana, domingo. Es fuerte. Vamos a ver, en medio de todo esto, un tema central en esta semana ha sido lo relativo al inicio del año escolar. Es decir, cómo es que va a iniciar el año escolar. Es un tema del que vamos a conversar en el día de hoy. Está previsto que tengamos a una persona que quiere participar en el diálogo sobre este tema, y otros temas que están ahí. Vamos a ver finalmente las novedades en la proclamación definitiva de la Junta Central Electoral, del nivel de los diputados, que era lo que estaba más complicado, más atrasado. Vamos a hacer una pausa y venimos con el contenido del programa y por supuesto con la compañía de Rafael Félix. No me pidas que te deje, no lo vas a conseguir. El amor que llevo dentro, el amor que llevo dentro me acompañará hasta el fin. No quieras que no te mire, si tus ojos son mi luz, dos luceros que me alumbran en la noche, la razón del mar azul, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón,
Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Si supieras cómo te quiero, jamás pensaría que yo nada malo haría. Murió Vitico, Rafael, pero no hay forma de que se vaya. Cuando uno escucha una canción como esa, María Teresa. No hay manera, vivirás para Así siempre. es. Porque sus canciones, su producción y también su historia de lucha, de compromiso con la lucha por la libertad. En aquellos 12 años, su participación está ahí, no se puede borrar. Pero no hay duda que deja un gran vacío, un dolor profundo en la sociedad dominicana y en mucha parte del mundo donde estuvo y otros artistas que también pudieron participar con él. Así es. Pero bueno, la vida es así
la pandemia, la COVID-19 está mostrando una agresividad como nunca antes en todo el trayecto. Nosotros habíamos previsto que estas cosas iban a ocurrir, habíamos hablado de esto, porque sentimos que en principio no se hizo todo lo que había que hacer, todo el esfuerzo para aplicar la mayor cantidad de pruebas y aislar a los que estuvieran contagiados. Y además las medidas restrictivas fueron relajadas por parte de quienes tenían que garantizar que se cumplieran. Y eso hizo, creo yo que eso contribuyó a que se le fuera como perdiendo el miedo y se metió todo este ambiente de la campaña y la gente fue en la apertura económica también de las actividades productivas. Y hoy tenemos una situación que no pinta nada bueno. Entonces yo creo que hay que insistir en que teniendo conciencia de que hay gente que está obligada a salir a las calles para sobrevivir, porque eso es algo que se ignora a veces cuando se está hablando de estos temas, pero no se puede ignorar, porque esa es una realidad también. Hay gente que no es porque no tiene conciencia, que no es porque porque no crea que la enfermedad es complicada, sino porque está obligada a decidirse por una de las dos vías, o morirse de hambre, correr ese riesgo, o correr el riesgo del contagio. Pero aún aquellas personas que tienen que salir porque su vida depende de eso, y la de su familia, de que salga, hacerlo con bastante cuidado, con la protección, con sus mascarillas, guardando la distancia, porque el distanciamiento es la vía más efectiva para evitar el contagio, porque estamos viendo cómo la capacidad del sistema llega a su límite y cómo los números van indicando, claro. ¿Por qué? Porque también se está aumentando la cantidad de pruebas que se está aplicando, que era lo que tenía que ocurrir en principio. Pero bueno, tenemos esta realidad y lo cierto es que ahora, fíjense ustedes cómo son las cosas de la vida. Desde aquí insistimos muchísimo, Rafael, en la iniciativa que había tomado el candidato de la oposición de plantear la necesidad de la unidad de todos los sectores de la vida nacional para hacerle frente a la pandemia. Hoy eso se entiende, hasta el ministro de Salud está hablando de eso, cuando antes se negaron. La verdad es que las autoridades se negaron, comenzando por el presidente de la República. Cuando una cosa tan seria que pone en juego la vida de la gente tiene que apartarse de cualquier escenario de política, de campaña, de todo eso, debió ponerse a un lado el tema de la pandemia y hacer esa gran articulación nacional, porque eso habría contribuido sin ninguna duda hasta para que la gente entendiera. Si la gente ve que están todos los actores políticos, los actores sociales, los actores económicos, con una misma línea frente a este tema de la pandemia, la gente va a ponerle atención. Que integran a los liderazgos sociales que están en los barrios, en las comunidades, porque hay gente que le hace menos caso a una autoridad por el nivel, por la poca credibilidad que a veces muchas autoridades, instituciones tienen, le hacen menos caso a un llamado que hace una autoridad que al llamado que le hace el líder comunitario que está ahí permanentemente con ellos. Entonces, hay que articular todas esas fuerzas, todas esas potencialidades para hacer frente a una situación como la que tenemos. Lamentablemente han pasado unos meses, pero
nunca es tarde, si la dicha es buena, dicen, hay que hacerlo, porque eso es lo que se impone. Hay que decir, María Teresa, que en esa ruta de concentrar todo el esfuerzo y toda la intervención, aislaron incluso hasta los municipios. Muchos síndicos quisieron tomar medidas para su municipio, aislarlo, tomar medidas de control, de ingreso a ellos, y hubo una prohibición expresa por parte del ministro de Salud a que eso pasara. Porque el ministro estaba actuando más como un director de campaña que como el ministro de Entonces, Salud. este es un elemento clave. Incluso municipios que no tenían casos, que duraron varias semanas sin tener ningún caso, yo creo que era correcto el intento. Claro, incluso en muchos protegerlo. sitios, la misma comunidad tuvo que salir por encima de ello a tratar Sí. de preservar su municipio, que en definitiva es preservar el país, porque es una forma Claro. de producir niveles de aislamiento. Claro. Este tema también, María Teresa, ha tenido su impacto en el mundo docente, ¿verdad? Sí. Ahora mismo hay registrado en ADP 315 maestros que han sufrido el impacto de la pandemia. Y fallecido, No, fallecidos sobrepasan los 20, seguro. ¿Entiendes? Entonces, es una situación que, al igual que a la población general, yo creo que nuestro llamado al magisterio, digamos, tener mucho mayores cuidados, ¿verdad? Porque me suena, Teresa, que todavía no se entiende bien todos los mecanismos de propagación, ¿se entiende? Por tanto, creo que es claro las medidas de protección, tomarlas de manera seria para ver si podemos salir de esta pandemia. claro. Y fíjate que siempre se estableció la idea de que los jóvenes eran los menos vulnerables, y yo creo también que esa población joven, o una parte de la población joven, es la que menos respeta a ese virus, que es respetable, vamos a estar claros, porque está muriendo mucha gente joven, de 30 años, 32, 35, 40. Y eso es un indicador, porque también esa es como esa población que más desafía, que sale. La verdad que hemos visto actividades nocturnas increíbles, como si nada estuviera pasando. Toda la gente amontonada, pegado uno de otro, sin mascarilla. Eso significa como perderle el miedo. Hay que entender lo que está pasando y los rebrotes que están habiendo en distintas partes del mundo, señores. Entonces, hasta que no haya una vacuna para proteger a la gente, hay que tenerle respeto a esta pandemia. Salir solo aquellas cosas que son necesarias. El tema de la higiene. El lavado de manos, sabiendo nosotros que hay comunidades que no tienen agua, que es una desgracia, marcada por los niveles de desigualdad preexistente, porque eso no lo trajo la pandemia. Ese es un problema estructural que está pendiente de solución. Gente que no tiene agua, y dile cómo le va a decir que se laven la mano permanentemente, si entonces no tienen agua. Todos los días en alguna comunidad están protestando porque no, reclamando agua. Y también las limitaciones materiales. Sabemos que no es igual para todo, que todo el mundo no vive igual la pandemia, que hay una diferencia de clase que muy marcada, que hace más, pone más en peligro, amenaza más a una población, a una clase social que a otra. Pero en medio de todas estas condiciones tenemos que hacer un esfuerzo por cuidarnos nosotros mismos. Porque ya vimos que no importamos tanto para las autoridades, si hay cosas que son más importantes. Evidentemente, eso fue lo que hemos visto. Entonces, tenemos que poner cada uno de nuestra parte para tratar de protegernos, de tomar todo lo que podemos hacer nosotros mismos para cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Hagámoslo, por favor. Todo lo que es posible hacer.
porque tal vez nadie nos va a querer más que nosotros mismos. Yo creo que las autoridades tienen una responsabilidad porque dirigen el Estado y tienen que ser garantes de los intereses de todos y todas, pero ahí intervienen muchos factores. Entonces, hagamos cada uno lo que podemos hacer para tratar de protegernos y evitar más tragedia en la familia y en la sociedad dominicana. Rafael, en esta semana ha concluido prácticamente el tema de las elecciones, de la Junta. Hay que celebrar que hay mucha gente nueva en el Congreso, y dentro de toda esa gente nueva, yo no conozco a todos los nuevos, evidentemente, pero a algunos lo conozco. Hay que celebrar que esté un joven como José Horacio en la Cámara de Diputados, que va a estar ahí. Hay que celebrar que Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, secretario general del Frente Amplio, haya ganado la Diputación Nacional. Así es. Esa diputación, el Frente Amplio participó solo, independiente, en el nivel de los diputados y diputadas, porque no fue posible pactar con el PRM en ese nivel. Entonces, el Frente Amplio presentó su propuesta independiente en algunas localidades, pactó con otras organizaciones amigas, como el PhD, que fue importantísimo para lograr esa diputación nacional. Y yo creo, ya ha anunciado Juan Dionisio Rodríguez que renuncia a los privilegios irritantes que molestan a una gran parte de la sociedad, y que se espera que en ese sentido también se pueda producir un cambio en el comportamiento del poder, de los integrantes del poder legislativo, y que los legisladores sí cuenten con los recursos técnicos que necesitan para hacer su trabajo. Es decir, necesitan, digamos, que un equipo técnico que le aporte a su trabajo en esa labor de fiscalizar, de hacer de contrapeso, de vigilar cómo es que se gestionan los recursos públicos, cómo administran el presupuesto las instituciones públicas. Esa es una tarea del Congreso. La elaboración de proyectos de leyes, esa es una labor que le corresponde, en la tarea de representar los intereses de todos los que integran, de todos sus representados, los electores de sus demarcaciones y del país, porque también tienen una dimensión, digamos, que nacional. Entonces, yo creo que ya hay muchos de los nuevos integrantes que han anunciado, han adelantado el derrotero por el que van, y creo que hay que esperar que haya una labor más cualificada, más digna de lo que espera la sociedad dominicana del primer poder del Estado. Sería bueno también, Teresa, expresar nuestra alegría porque dentro de los que van para el Congreso, a la Cámara de Diputados, está Norberto Ortiz. Ah, sí, de un Monseñor maestro. Noel, un maestro que ha construido, joven, de la sí, ADP. que ha construido un liderazgo importante Sí. en esa, evidentemente. Y esperamos que también pueda hacer una labor, que podamos escuchar su voz, Claro. porque hemos visto legisladores que pasan 16, 20 años y nunca tú escuchas una intervención de ellos para nada. Ni una propuesta, ni una iniciativa, por favor.
Nosotros nos alegra mucho también, sí, efectivamente, que el profesor Norberto Ortiz de Bonao haya ganado esta representación y esperamos que podamos celebrar su desempeño en ese órgano del Poder Legislativo. Bueno, y creo que se puede instalar una agenda legislativa que incluya incluso los aspectos vinculados a la educación y a los intereses específicos del sector de donde él viene, que es el Magisterio Nacional. Yo creo que con Norberto y con los otros actores, digamos, de este litoral. Hay muchos que no son maestros, que pueden muy bien, pero que juegan, sí, que tienen claro su identidad de clase. Así es. Y que han defendido los intereses del magisterio y de los trabajadores de buena manera. Entonces, eso es interesante. Pero hay que decir de toda esta experiencia del proceso electoral, para cerrar ese tema, Rafael, que seguimos viendo comportamientos que hay que superar. Bueno, los informes de las instituciones que observaron tienen muchísimas observaciones y recomendaciones que ojalá puedan ser ponderadas y puedan ser escuchadas, tomadas en cuenta para superar esas cosas. No es posible que sigamos hablando de la compra de votos en unas elecciones, porque es que eso es demasiado denigrante. No es posible que sigamos presenciando campañas electorales con un nivel de inequidad tan fuerte como lo que hemos visto y seguimos viendo. No es posible que sigamos apelando a las malas artes, a las malas mañas, como se dice en el argot popular, para intentar ganar un espacio. No es posible que sigamos teniendo integrantes de juntas electorales que su comportamiento tribute a la impunidad. Yo no entiendo cómo en la Junta del Distrito Nacional se descubre a un delegado falseando actas, cambiando números para beneficiar a una candidata que además era su mamá o es su mamá, que es una cosa terrible, que toca a uno porque, óyeme, como mamá, propiciar que mi propio hijo incurra en cosas como esa, pero por Dios, es que no se puede llegar, no puede ser a cualquier precio que se pretenda ocupar una posición. Eso no puede ser. Pero si eso es lamentable y toca a uno como persona, como madre, como ciudadano, como educadora, en fin, como todo, si eso es terrible, peor es el comportamiento de la Junta del Distrito, que lo descubre, que tiene un documento firmado con la confesión del delegado, lo apresan, pero la Junta no presentó ningún cargo. Señores, ¿qué es lo que esa Junta le está diciendo? Sigan haciendo eso, que puede tener la mala suerte de que te descubran, pero igual si te descubren no te pasa nada, quizás una mala noche, y de ahí no pasa. Es decir, eso es un estímulo a que otros y otras puedan apelar a esa práctica. ¿Cuándo que vamos a superar esto? ¿Cómo es posible que la Junta actúe de esa manera si la ley establece que eso es un delito electoral? Señores, fuerte. Eso es muy duro. Parece una cosa, parece sutil, pero no lo es. Es un problema serio que tenemos que superar. Por eso es que hay tantas expectativas alrededor de
la designación del procurador o procuradora por parte del presidente electo. Pero de eso yo creo que debemos hablar cuando retornemos de una pausa. Vamos a una pausa y venimos. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Duran un año en casa. Rafael, hay un tema que ha sido, yo creo que ha estado en el centro del debate en esta semana, que tiene que ver con lo de el inicio del año escolar, los anuncios que han hecho, que será semipresencial y que inicia el 24 de agosto. Yo quiero que veamos un poco esto con relación a la decisión que haya tomado la ADP, que ayer creo que estaba discutiendo eso. Pero antes de referirme a ese tema, yo quiero decir que Condetre ha enviado una comunicación al ministro. Ellos han estado en una lucha de hace mucho tiempo
que la han librado en el terreno institucional, es decir, porque han ido a los tribunales, han obtenido sentencias que le benefician, pero esas sentencias no han sido cumplidas por parte del Ministerio de Educación y ellos han emitido una comunicación que la han difundido por distintas vías al ministro de Educación, ya en esta recta final, insistiendo en que haga lo que correspondería que haga, porque la verdad es que hay una decisión de un tribunal, una sentencia que ha sido desacatada. Yo quería decir esto porque el sábado pasado lo tenía pendiente y se me pasó, pero hay que reconocer que Condetre ha sido incisiva, que es perseverante, persevera en esas cosas en las que lo que cree que tiene la razón y apela a las instancias institucionales que el ordenamiento jurídico de la República Dominicana le ofrece. Han obtenido beneficios, pero la autoridad que debía corresponder a las decisiones institucionales del tribunal no ha correspondido. Y aunque está en la recta final, ellos insisten y han remitido una comunicación y quería hacerme eco de esa situación. Es bueno decir, María Teresa, que ellos lo están pidiendo es el pago del retroactivo de la evaluación del desempeño del 2012. Del 2012, que han pasado 8 años. 8 años. Y quiere que le diga, son 3,000 y pico de técnicos. Si usted lo ve en términos financieros, no es nada. No, eso para lo que se derrocha aquí. Claro, entonces yo no veo chilata. el por qué las autoridades, ya varios ministros incluso, y le ha tocado a ellos confrontarlo, no resuelven un problema pequeño como tan eso. sencillo como eso. Y de paso resolver los casos de maestros que faltan por evaluación del desempeño. También. Bueno, Rafael, mira, el tema del inicio del año escolar, hubo una reunión en donde entre el ministro designado o que se anunció su designación porque va a ocupar la posición a partir del 16 de agosto y Educa. Entonces, esta reunión salió una noticia que decía que se ratificaba el inicio del año escolar en la fecha y en las condiciones que se ha planteado, que es lo semipresencial. Eso generó mucha inquietud y la verdad es que no hay condiciones para que el año escolar inicie de forma presencial. Es decir, lo presencial, aunque sea semi, no puede ser considerado en este momento. Lo que está indicando el patrón de comportamiento de la pandemia es que, y además sería contraproducente con las mismas decisiones que se están tomando, volver a un estado de emergencia, es porque la situación, señores, no es buena, es realmente peligrosa. Entonces, en la escuela como un espacio de interacción en la que están niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las condiciones que tenemos nosotros en nuestras escuelas, llamar a los maestros y a las maestras, a los niños y niñas, a los jóvenes, a las personas adultas que participan en el proceso educativo, a meterse en un centro educativo en estas condiciones es realmente insólito. O sea, yo creo que eso tiene que ser descartado, porque ciertamente la educación es sumamente importante, nadie discute eso, pero hay que estar vivo para poder educarse. Y las familias también están hablando y con razón, pero usted tiene una cantidad de maestros y maestras que tienen condiciones preexistentes, que es un riesgo meterlo en una escuela. Ahora,
usted tiene una cantidad de maestros que superan los 60 años, que están ahí. Los niños, pero esto no pone en riesgo solo a los maestros y a los propios niños y adolescentes y jóvenes que van a la escuela, sino también a la familia, porque ellos van a retornar a la familia. Y si algo se ha establecido es que son excelentes propagadores los niños y niñas. Entonces, no es posible pensar en retornar, abrir la escuela de forma presencial. Eso no es posible en estas condiciones. Una autoridad en materia de salud ha hablado, José Joaquín Puello, y yo creo que hay que escuchar también a los especialistas en esos temas. Entonces, me parece que a lo que hay que apuntar es a crear las condiciones para, combinando distintos formatos, porque sabemos que aquí la brecha digital, la misma desigualdad que se registra en la sociedad se expresa en el acceso a la conectividad, por ejemplo, el acceso al internet. No todos tienen dispositivos, pero también no es suficiente que hayan dispositivos, que usted tenga una laptop. ¿Qué es lo que tiene esa laptop? ¿Cuáles programas, qué plataforma se ha habilitado para el trabajo virtual? Donde no llega, donde no hay conectividad, ¿qué otros recursos podemos incorporar? La radio, la televisión. Radio Santa María tiene una experiencia. Hay que articular un diálogo. Yo lo he dicho desde hace mucho antes de las elecciones, que de cara al inicio del año escolar había que articular un gran diálogo con todos los actores, escuchar a todos, incluyendo a la familia, incluyendo a los propios estudiantes que tienen una expresión, incluyendo las instituciones vinculadas al sector educativo, porque claro que hay que buscar la manera de que la educación no se detenga, pero lo presencial no puede ser. Tan sencillo como eso, no puede ser en estas condiciones. A eso que usted ha descrito es lo que la ADP llama un modelo híbrido y flexible. Un modelo que integre múltiples iniciativas a nivel de estrategia, de recursos para llegar en materia educativa a la población dominicana. Flexible porque tiene que adecuarse a la coyuntura y a la marcha de la pandemia. Bajo ninguna circunstancia es posible el 24 iniciar el año escolar. De hecho, lo que se está proponiendo lleva hasta el día 2 de septiembre. Entonces, si lleva hasta el día 2 de septiembre, es ilógico que se plantee que el año escolar va a iniciar antes, y mucho menos sin preparación, porque no hay condición ni para iniciar de manera presencial, ni está la preparación para el inicio de manera virtual. Pensamos entonces nosotros, y así lo habremos de proponer en una reunión que tendremos el lunes con el nuevo ministro de Educación. ¿Se va a reunir con la ADP sí, el lunes al mediodía estaremos reunidos y le vamos a proponer la necesidad de enfracarnos en un esfuerzo que permita la preparación lo más pronto que sea posible y que las circunstancias lo permitan para el trabajo virtual en el sistema educativo nacional, cuando sea posible. Que eso implica todo eso que usted dice, plataforma o varias plataformas posiblemente, dependiendo del nivel y la modalidad, recursos digitales de distintas características, las metodologías con las que se va a trabajar, incluyendo las metodologías de acompañamiento, la metodología de evaluación de los aprendizajes en esa modalidad y los ajustes que implica también trabajar en términos curriculares. El currículo dominicano, hay que crear también algún instrumento que les sirva a la familia para poder acompañar. Implica la preparación de los maestros, de la familia y de los estudiantes para un modelo de esta característica. Así es. Yo escuché una llamada, se cayó. Así es. ¿Pero se cayó? Sí. Quiero, María Teresa, en ese campo observar que el anuncio lo hizo, yo creo que finalmente Educa. Yo creo que Educa está un poco desconectada de la realidad.
¿Tú me entiendes? Y no está enfocando el aspecto humano como un elemento fundamental Yo del sentí como sistema si educativo. estuviera sobreactuando. Estaba sobreactuando. Porque es verdad que la educación no debe detenerse, Sí. claro que sí. Pero la vida está por encima de todo, de todo, de todo. Y lo que tú tienes es una pandemia que ya ha mostrado sus garras. Entonces con eso no se juega. Y No. eso Educa debe entenderlo. Buenas, ¿de dónde? Buenas, ¿de dónde? Del hipódromo, adelante. Sí. Sobre lo que conversan ustedes, yo entiendo que la población no está preparada para una educación virtual, porque la mayoría de padres no tienen ni siquiera internet para poder educar a sus hijos de manera virtual. Yo entiendo que el Estado debe de propiciar a la ciudadanía, educarlos y darle los equipos y poner una red de internet, Wi-Fi libre, para que la población Sí. pueda entrar en esa situación nueva que se está presentando. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es así. Eso es así. Es decir, hay que superar esa brecha Claro. en el acceso al Internet, pero eso se puede. Lo que no se puede es meter a los muchachos y a los maestros y a todo el personal de la escuela en esta condición. Buenas, ¿de dónde? Buena, es Alejandrina. Alejandrina, ¿cómo estás? Que yo no me quedo, aunque esté viejita. Ay, Alejandrina, Yo no estoy muy bien de salud, pero el día de las elecciones yo me sané. Se sanó para ir a Le dimos votar. no fue una pela que le dimos, sino palo al penco. Debe de estar acostado todavía. Ay, Y comí yo arroz de la mano de él también, que me trajeron a mí. ¿usted se comió Venía su de arrocito? madrugada. ¿Eh? De madrugada venían me tocaban la puerta para darme saquito de arroz y Gonzalo hasta papel hacía de eso. baño con el sellito de la carita de él. Gracias, Alejandrina. Alejandrina no es fácil, No, Rafael. es militante. O sea, ella es un cuadro. Y se dice que se comió un arrocito ayer de lo que llevaban los muchachos de Gonzalo. Sí, es bueno, María Teresa, la llamada que hizo la persona, yo creo que ratifica lo que estamos diciendo. Sí, exacto. Sí, sí. Buenas, ¿de dónde? Tiene que bajar su televisor porque si no, no se escucha. Desde Navas, Los Hidalgos. Nava, los Hidalgos Oh, qué de bien. Puerto Plata, adelante. Sí, para decir a ustedes que nosotros creemos que las condiciones actuales con el COVID-19 no son adecuadas para el inicio de un nuevo año escolar, porque la escuela puede ser el nuevo foco de la pandemia. Nosotros somos maestros. Si las personas adultas aquí no toman las medidas necesarias, ¿qué será los niños, diferentes estratos sociales en las escuelas? Sería una promiscuidad social, ligar todos los muchachos de diferentes familiares y de diferentes estratos Así en una es. escuela donde los niños, usted sabe que no tienen el cuidado que tenemos nosotros, Claro, tienen, no es fácil, hay muchos y que son tienen necesidad muchos. de afecto, pueden desarrollar bullying y así Sí. sucesivamente. Así es. Entonces, yo creo que el gobierno junto a las nuevas autoridades deben tomar las medidas pertinentes y considerar para ver si es obvio o pertinente en estos momentos comenzar ese año escolar, porque a veces Está bien. tenemos que ser prudentes y no irnos deprisa. Así Porque es. yo creo que en otros momentos se han tomado medidas respecto al año escolar y hemos salido bien. Muy bien, Así muchas que, gracias buenos por días, su les sigo opinión y su escuchando. comentario. Gracias. Muy bien. Buenas, ¿de dónde? Sí, Santiago. Santiago de los Caballeros. Me
encanta ver a profesor y como viste, qué bien viste, qué bonito viste. Ay, gracias, gracias. Yo quiero decir algo sobre los votos, profesora. ¿Sobre? Sobre las elecciones. Ajá. Yo no voté en contra de Gonzalo Castillo. Yo voté para mí Gonzalo Castillo no significa nada. Yo voté en contra de Danilo, sí. Y aquí en Santiago, de Silvio Durán y de Corazán, que nos cansamos de suplicarle que nos mandara agua. Y los tubos llenos de tierra llegaban en los recibos más caros. Para mí, el señor Gonzalo Castillo, y oiga lo que le voy a decir, esta pandemia, el gobierno es muy culpable, porque mientras él frenaba a todo el mundo y a los políticos contrarios, él lo veía yo, en mi casa un día fue de madrugada llevando pan y leche, y yo no estaba pidiendo, pues yo lo cogí, pues yo soy dominicano, y ellos no me estaban dando nada, me estaban dando lo mismo mío. Así que yo le deseo mucha vida y salud, profesora, a usted y al señor que está ahí. Muy bien, muchas gracias. Así es, como él dice, eso es lo que contribuyó a generar. Buenas, ¿de dónde? Buenas, de Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, adelante. Sí, yo considero que el Ministerio de Educación debe crear una plataforma y trabajar en base a módulos de acuerdo al nivel. Sí. Que cada unidad de aprendizaje de nivel sea un módulo de aprendizaje. Exacto. Porque lamentablemente la educación presencial no puede ser. Así es. Muchas gracias. Eso está clarísimo. Así. Buenas, ¿de dónde? ¿De dónde? Mi nombre es Teresa. Sí, ¿de dónde nos habla? Teresa, como conocí a Bifeble, un día estaba perdida y yo me puse Bifeble en el camino. Mira, María Teresa Cabrera. Sí, sí. Yo no tuve la suerte que tuvo la señora que llamó con los saquitos de Gonzalo. Pero ni siquiera para yo conseguir el quédate en casa, porque a las personas que yo verdaderamente conocen, que no son de su partido, ellos no le dan a uno nada, porque por aquí andaban llenando cisternas. A mí nunca me llenaron la mía. ¿A usted la asaltaron? Andaban dando mucha comida a las 2 de la mañana, tocaban de madrugada, tocaban las puertas para que se levantaran. A mí no me la tocaron, porque yo no soy de esa parcela. Dieron mucha comida de los comedores económicos, y yo le doy gracias a Dios. Pero a usted no le tocó. Porque yo recibí el premio mayor, que fue el cambio. Y Abinader, ya el nuevo presidente de la República, porque esa candidatura yo la llevaba en las rodillas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ya ahora nosotros lo que queda a los van a hacer mejor, porque ya no van a andar como unos burros sueltos en la sabana haciendo política. Bueno, muchas gracias por su comentario. Muy bien. Rafael, hay que decir ya, no podemos tomar más llamadas porque se acabó el tiempo. Queda un minuto. El ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, está coordinando, parece, reuniones con diversos sectores. El martes se va a reunir con Foro Ciudadano, la comisión. Digamos, dentro de Foro, quien trata el tema de la educación es la coalición por una educación digna. Entonces va a tener una reunión en el Juan 23, va a ser el martes. Ya usted ha dicho que el lunes se va a reunir con la ADP. Bueno, parece que esa es la vía de ir como con cada sector. Yo creo que con el tema del año escolar tal vez habría sido importante abrir una mesa. Así es. Un encuentro con todos los actores y escuchar y construir una mirada, porque el tiempo avanza, eso está ahí, y cualquier cosa que se pueda hacer hay que avanzar. Bueno, hemos llegado al final. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta entrega de hoy. Les invitamos para que de nuevo el sábado nos encontremos en una nueva entrega de Café para Dos. Gracias.